Amigos, saludos cristianos en el nombre del Señor Jesucristo, a través del programa La Voz de Dios en el tiempo del fin. Estaremos comenzando esta serie titulado La señal antes del fin del mundo, pensando mi amigo y mi hermano que está en sintonía en esta noche a través de esta emisora, en todo lugar, pueda usted ser bendecido con la palabra de Dios, sabiendo el tiempo y la hora en que estamos viviendo, un tiempo muy peligroso, un tiempo donde todo cristiano necesita oír la palabra fresca, la revelación del tiempo que deberíamos de oír, los mensajes que nuestro Señor Jesucristo prometió que enviaría poco antes de finalizar este sistema humano en la tierra. Este programa cristiano está dedicado para usted, amigo y hermano, donde usted se encuentre. Quizás en esta hora usted está en su casa, en el taller, en algún lugar, sintonizando esta emisora, y en este horario donde se difunde este programa titulado La Voz de Dios en el tiempo del fin. La razón del por qué tiene este título, La Voz de Dios, es que usted necesita escuchar exactamente lo que Jesucristo prometió que haría antes de que esta tierra fuera destruida, antes de que estas generaciones fueran destruidos bajo el juicio de Dios. Lo que Él haría está prometido en las Escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Un mensaje nuevo, un mensaje que se difundiría en el tiempo del fin para todos los hijos, para los predestinados, para los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Si usted es un elegido, si usted es un hijo de Dios, usted oirá la voz de Dios, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no le seguirán. En la Biblia tenemos tantas promesas maravillosas para los hijos, para aquellos que están hambrientos de la palabra de Dios. Quizás haya muchas tradiciones en esta generación. Hay muchas costumbres que se han introducido en el pueblo cristiano, lo cual ha separado a Dios, los ha separado de Dios, de tal manera que hoy en día en las iglesias solamente se practican tradiciones y diferentes dogmas y credos que han separado al Hijo muy lejos de la presencia de Dios, y solamente se practican todas las cosas en una manera carnal. Pero amigo y hermano, es tiempo que usted regrese a Jesucristo. Es tiempo que usted vuelva a la palabra de Dios, al mensaje apostólico y profético que Jesucristo prometió que debería estar su iglesia en todo tiempo de esta manera. Mi amigo, le invitamos a leer la palabra de Dios en esta hora, sabiendo que el tiempo en radio es muy corto y queremos aprovechar estos minutos. La Biblia nos dice en San Lucas, capítulo 17, versos 26 al 30, será nuestra lectura básica en esta noche para comenzar así esta serie, lo cual el tema es la señal antes del fin del mundo. La palabra de Dios nos dice, Lucas 17, 26 al 30, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mi amigo y mi hermano, Dios bendiga la lectura de su palabra. Sabemos nosotros que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jamás Dios cambiaría. Esa es su promesa. Él nunca cambiaría. Y si usted cree que Dios nunca cambia, entonces de la misma manera que Dios hizo en el pasado con sus hijos, es de la misma manera que Él hará en esta generación final en la cual vivimos usted y yo. Muy poco se conoce del mensaje apostólico y profético. Tenemos tantas denominaciones en estos días que hablan del fin del mundo, hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero muy pocos conocen la señal que debería de manifestarse
antes del fin, antes de que sucedieran el final de todos los sistemas humanos, antes que vendría la destrucción, antes que comenzara el juicio, el Señor Jesucristo habló de una señal que tendría que estar en la tierra. Ciertamente estas señales es que lo comparó como en los días de Noé y como en los días de Lot, en la manera como el Señor Jesús lo ilustró en la Biblia. Posible muchos predicadores, pastores, ministros y misioneros han leído esta escritura por toda la tierra y en todos los tiempos, pero son muy pocos los cuales lo han entendido. Y se necesita una revelación, se necesita humildad, se necesita sencillez de corazón para comprender la palabra de Dios, para poder entender en la profundidad espiritual que Él habló para sus hijos. Recuerde, Él dijo: usted espere hasta que el Espíritu Santo venga, y cuando el Espíritu Santo venga sobre usted, entonces el Señor Jesús dijo: me serán testigos, testigos de la resurrección, testigos de que Él está vivo. Amigo y hermano, si usted ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, entonces usted entenderá el mensaje celestial del tiempo del fin. Porque siempre existe esta norma. Cuando el Señor Jesucristo se propuso a dar su mensaje, en cada tiempo, y en especial aquí cuando Él nos habla de los días antes del diluvio, antes de que caiga una gota de lluvia sobre esta tierra hace 4000 años atrás, cuando el Señor se propuso a dar un mensaje antes del diluvio, ¿qué sucedió? Usted va a encontrar que el Señor tomó a 2 hombres principales en esa generación. Uno de ellos se llamó Enoc, el cual es séptimo de Adán, y el otro hombre se llamó Noé. Ahora vea, el mensaje de ellos, el mensaje tanto de Enoc como de Noé, fue nuevo. Enoc, el profeta, el cual fue arrebatado, él estuvo predicando un mensaje que era nuevo en esa generación, y aún es nuevo hasta para este tiempo, porque el profeta Enoc habló de la segunda venida de Cristo, cuando ni siquiera había venido la primera vez. En aquellos días, ya el profeta Enoc hablaba de la segunda venida, porque así lo dice el apóstol Judas en su libro. Usted puede encontrar que eso era algo escandalizante para aquella generación. Igualmente el profeta Noé trajo un mensaje nuevo, algo revolucionario, algo diferente de las tradiciones que los sacerdotes enseñaban en esa época. Porque en su tiempo del profeta Noé nunca se había conocido lluvia. Porque la Biblia nos dice, en Génesis capítulo 2, versos 5 y 6, aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Pero el mensaje de Noé era que iba a llover, que iba a venir lluvia sobre la tierra, y que vendría un gran diluvio que llenaría toda la tierra de agua. Ahora vean, aquellas personas antidiluvianos no aceptaron este mensaje. Ellos no creyeron porque este mensaje hablaba de cosas nuevas y desconocidas para ellos. ¿Y qué pasó con esa generación? Usted puede leer en la Biblia que aunque Noé predicó por más de 120 años, a pesar de todo, ellos murieron. ¿Por qué causa? Por no haber recibido el mensaje de la hora, un mensaje fresco que Dios envió a través de un hombre llamado Noé. Asimismo también, en los días de Lot, este es otro ejemplo que podemos considerar, lo cual nuestro Señor Jesucristo lo colocó en la Biblia. Usted puede ver que Lot, cuando recibió a aquellos 2 mensajeros, cuando llegaron a Sodoma, cuando él estaba allí, en aquella noche, Lot recibió el mensaje, y los ángeles dijeron: saca a tu familia, saca todo lo que tengas de esta ciudad, porque vamos a destruirlo. Entonces Lot llevó el mensaje a los que iban a ser sus yernos, quienes iban a casar con sus hijas, porque él recibió el mensaje de los ángeles. Entonces Lot fue hacia aquellos que iban a ser sus yernos, y les dijo que saldrían, que deberían de irse, porque iba a ser destruido esta ciudad, y que iba a llover fuego del cielo para poder destruir aquel lugar donde vivían ellos. Pero aún aquellos jóvenes no aceptaron ese mensaje, porque era algo nuevo, porque nunca había sucedido, nunca había habido en la historia que cayera una lluvia de fuego sobre la tierra. Aquellos jóvenes perecieron, sin embargo, murieron, junto con todos esos
pueblos y con todos los habitantes de aquella ciudad, porque ellos no recibieron el mensaje que Dios había enviado para aquella hora, para aquel momento. Así es, mi amigo, es la razón que el Señor Jesús se regresa a los tiempos de Lot y a los tiempos de Noé, para decirnos que de la misma manera como fue allá, así sería en el tiempo cuando otra vez vendría y se manifestaría el Hijo del Hombre. Muchos de nuestros hermanos y amigos han predicado y han anunciado que el Señor Jesucristo viene, Él viene sobre las nubes y demás. Pero podemos notar nosotros que cuando el Señor envía lo que está prometido de acuerdo a su palabra, la mayoría de la gente no lo acepta, lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque están acostumbrados a sus dogmas, a sus credos, y están acostumbrados a sus tradiciones, a las costumbres que les han enseñado, y la gran mayoría de las costumbres son contrarias a la palabra de Dios. Mi amigo y mi hermano, Dios tenga misericordia de usted. Dios tenga misericordia de aquellos que dicen que sirven y aman a Dios. Porque si usted ama a Dios, usted tiene que obedecer su palabra. Y ahora, amigo, el Señor Jesucristo prometió que como fue en los días de Noé, así sería. ¿Qué significa eso, mi amigo? ¿Qué significa eso? Significa que en estos 2000 años, desde los días de Jesús hasta este tiempo, hoy estamos ya terminando el año 2000 de acuerdo al calendario romano, pero realmente conforme al calendario profético estamos más allá del 2000. Está atrasado el mundo y el tiempo se acaba. Y en este tiempo, el Señor en nuestro día, no es que determinó que iba a mandar lluvia otra vez, pero dijo el Señor que en este día vendría un tiempo de restauración. Podemos nosotros encontrar entonces que el profeta Joel, en el Antiguo Testamento, él habló de la siguiente manera. Él dijo: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi grande ejército que envié contra vosotros. Esto está escrito en Joel capítulo 2, verso 25. También está escrito un tiempo de restauración en las Escrituras, como en Hechos, el capítulo 3. Usted va a encontrar las Escrituras, Hechos capítulo 3, verso 19 al 21. La Biblia nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Podemos ver aquí en el libro de los Hechos también que el apóstol Pedro hablaba de un tiempo de restauración, tal como el profeta Joel, por más de 2500 años atrás, él dijo que vendría un tiempo de restauración. Porque Joel dice: yo restituiré, lo cual significa yo restauraré lo que comió esos insectos, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Fueron esos insectos, que es lo mismo que está escrito esos 4 espíritus en Apocalipsis, o conocido en diferentes formas, es el diablo en diferentes etapas que iba a destruir a la iglesia, tratando de apartarlos de la verdad original de la palabra de Dios, a las dogmas, tradiciones y demás. Lo ha hecho el diablo en estos 2000 años, ha separado, ha confundido a los hijos de Dios y los ha dividido en más de 1000 denominaciones grandes. Hoy día tenemos bautistas, metodistas, pentecostales, toda clase de catolicismos, testigos de Jehová, mormones, tenemos cantidad de denominaciones, los cuales no están unidos en espíritu, ni en palabra, ni en enseñanza. Aunque todos reclaman creer en Dios, aunque todos reclaman tener la misma Biblia, pero no todos están en unidad perfecta. ¿Sabe usted por qué? Porque es lo que Jesús habló, que al tiempo del fin la humanidad estaría desconcertado. La misma cosa que el Señor le dijo a Daniel, que en el tiempo del fin los hombres irían para aquí y para allá, buscando la verdad de la palabra. Pero Jesús prometió que vendría un tiempo de restauración.
Es la razón que el apóstol Pedro también dijo, Jesucristo no puede venir, tiene que venir un tiempo de refrigerio. Es necesario que Jesucristo sea recibido allá en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces usted dirá, ¿y cómo es esto de la restauración? ¿De qué manera va a realizarse? Pues la Biblia nos dice también, el mismo Señor Jesucristo nos responde, esto está escrito en Mateo capítulo 17, verso 10 y verso 11. Entonces la Biblia dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Ahora vea, mi amigo y mi hermano, es la palabra de Dios. Este es el Señor Jesucristo hablando, diciendo que en verdad es necesario, es urgente que Elías vendrá primero y él restituirá todas las cosas. Entonces podemos encontrar que el Señor Jesucristo prometió que Él enviaría al profeta Elías, o el espíritu de Elías. Primeramente vendría y sería restaurado. Entonces, en otra parte de las Escrituras nos dice, en San Mateo, capítulo 24, verso 14, la Biblia dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi amigo, esta es las grandes promesas del Señor. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y cuando esto suceda, entonces vendrá el fin. Entonces viene un tiempo del fin. Y podemos decir nosotros que en esta generación en la cual vivimos es el tiempo del fin. Pero el Señor prometió que enviaría una señal antes del fin. Aunque la Biblia nos habla de grandes señales en la tierra que sucederían poco antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y usted puede notar que esas grandes señales que están anunciadas en las Escrituras son juicios, son guerras, son pestes, hambres, terremotos y demás en todo lugar. Y esto ha sucedido en estos últimos 40, 50, 100 años. Estamos viendo las cosas que suceden en la tierra, naciones en contra de naciones, familias rotas, pueblos, presidentes, gobiernos, todos en corrupción, bajo grandes desórdenes en toda la tierra. La ciencia ha aumentado y demás. Todo esto que ustedes sus ojos lo miran es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice que antes que suceda el fin, antes apenas esos son principios de dolores. El Señor Jesús mismo dijo, cuando todas estas cosas sucedan, son principios de dolores. Pero Él dijo, pero será predicado el evangelio del reino. Ahora, ¿qué evangelio debemos de predicar? ¿Cuál es el evangelio que debería de ser predicado? Usted tiene que encontrar que el único evangelio que tiene que ser predicado para buscar a los hijos de Dios es el evangelio predicado por los apóstoles y profetas. Por esta causa, la Biblia nos demanda de que habría una señal muy tremenda, poquito antes de que estas cosas finalizaran. Y esta señal era que Dios enviaría a un ministerio de restauración. Porque tal como está hoy la iglesia, dividida en diferentes grupos, con celos, con pleitos, con mensajes fríos, y creyentes regresados al mundo, mezclados con las cosas del mundo, mujeres cortando sus cabellos, colocándose faldas, pinturas, casados 2, 3, 4 veces, hombres caminando medios afeminados, la iglesia mezclada con las músicas de rock and roll, músicas mundanas, mensajes fríos, formales, donde el poder de Dios ya no se mira. Encontramos estas cosas que han ensuciado, como dice Isaías, toda mesa está sucia. No hay lugar limpio, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo profetizó que lo que se comió la oruga, el revoltón, lo que se comió estos insectos, la langosta, el saltón, iba a ser restaurado. Y la única manera que iba a ser restaurado es que el Señor Jesús dijo que Elías vendría primero y Él restauraría todas las cosas.
En la Biblia también encontramos en Malaquías capítulo 4, verso 5, donde la Biblia dice: he aquí yo os envío Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová. Ahora vamos a regresar a la escritura que tomamos, Lucas capítulo 17, verso 26. Encontramos allí ciertamente que el Señor Jesucristo nos está hablando de los días de Noé. Podemos notar que la gran mayoría puede notar que en los tiempos de Noé el mundo estaba separado, había mucho pecado. La misma escritura en Génesis 6 nos dice que la tierra estaba lleno de pecado, estaba totalmente corrompido, no había un lugar limpio, todo corazón de hombre estaba separado de la presencia de Dios. De continuo solamente era el mal, dice la palabra de Dios. Era una condición terrible, oscura. El mundo se había separado de Dios. Y aquel tiempo estaba lleno de grandes avances científicos como tal y hoy lo tenemos en esta generación en la cual vivimos. Entonces, en medio de esa maldad y corrupción y oscuridad religiosa que había sobre la tierra. Ahora, usted no vaya a pensar que no habían iglesias o no habían ministros. Habían cantidad de iglesias y cantidad de ministros que estaban allí en esas ciudades en el tiempo del profeta Noé. Pero recuerde, antes que el diluvio, antes que la lluvia comenzara, primeramente el profeta Enoc, el cual es séptimo de Adán, fue levantado y fue sacado, fue arrebatado de esta tierra. Así lo dice Génesis 5, 21 al 24, porque Enoc caminó perfectamente con Dios y Dios se lo llevó. Enoc representa a la verdadera iglesia que va a ser arrebatado. Enoc no conoció muerte antes que una gota de lluvia, antes que el juicio del diluvio comenzara. Dios levantó a Enoc y fue recogido, fue arrebatado. Enoc como el séptimo de Adán, el cual era el séptimo mensajero que fue enviado por Dios en esos primeros 2000 años. Entonces cuando Enoc fue llevado vivo, entró el tiempo para Noé. Enoc vino a ser una señal para Noé. Cuando Noé vio que Enoc fue tomado, entonces él supo que el tiempo era para ellos. Dios visitó entonces a Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Siendo que Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios, entonces encontramos que Noé oyó la voz de Dios, escuchó el mensaje que vendría de un diluvio y demás. Entonces Noé creyó ese mensaje, se propuso a construir el arca y comenzó a predicar por un espacio de más de 120 años, lo cual duró los días de su mensaje. Pero recuerde, antes de Noé, Enoc fue llevado vivo. También la Biblia nos dice en estos días finales que antes que caiga juicio sobre esta tierra, antes que la tierra comience a comenzar a ser conmovido bajo el poder del juicio de Dios, primeramente Dios arrebataría una iglesia. Primeramente el Señor recogería un pueblo preparado, santo, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que estuviera viviendo bajo la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Pero usted preguntará, ¿a cuál iglesia llevará el Señor? ¿A cuál de tantas iglesias llevará? ¿Será la iglesia católica? ¿Será la bautista, la metodista, la pentecostal, movimiento misionero, asambleas de Dios, maranata, mormones, testigos? ¿Cuál de las iglesias llevará el Señor? Ninguna de ellas llevará el Señor, porque toda la denominación se ha apartado de la presencia de Dios. La iglesia del Señor es universal. El cuerpo místico de Jesucristo está formado de diferentes razas, de diferentes naciones, y creemos nosotros que Dios tiene hijos en cada una de estas denominaciones, los cuales saldrán bajo este mensaje que el Señor prometió enviarlo antes del fin del mundo. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino es el evangelio predicado y anunciado por Jesucristo, lo cual iba a ser anunciado a través del poderoso profeta Elías, que vendría primero para restaurar todas las cosas antes de la destrucción y la consumación de todas las obras del hombre en esta tierra. Mi amigo y mi hermano,
Entonces encontramos que en aquel día, antes de que cayera una gota de agua, Dios escogió al profeta Noé, un hombre simple, un hombre sencillo, el cual trajo el mensaje directo de parte de Dios. Noé era la boca de Dios. Pero vea, ¿le habrían oído aquellos creyentes, aquellas iglesias, aquellos ministros de aquel día? Nunca, porque el mensaje de Noé era algo nuevo para ellos. Hablaba de que iba a venir lluvia, y jamás había llovido en aquellos días, y no creyeron aquellos creyentes de aquella generación. No aceptaron el mensaje de Noé, prefirieron seguir en sus iglesias, en sus denominaciones y en sus costumbres. Pero entonces Dios tenía que cumplir su palabra. Lo que Dios habla, Él lo cumple. Por eso la palabra de Dios dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mucha gente no creía que Noé era el que traía un mensaje para ellos. Noé, por amor a ellos, fue a las plazas, a las calles, a las iglesias. Tomó toda forma toda manera de poder difundir el mensaje que él había recibido de parte de Dios. Pero no le aceptaron, es más, lo rechazaron. Confío en esta hora, amigo y hermano, que usted está escuchando este mensaje, que no lo vaya usted a rechazar, no lo vaya usted a endurecer su corazón y no oír. Escuche la palabra de Dios, medítelo, examínelo. Nosotros lo retamos que usted examine, medite, al comenzar esta serie de mensajes, la señal en el tiempo del fin. Yo quiero decirle que la señal en aquel día, antes de que Dios mandara lluvia, la señal fue un profeta. Aparte de que las señales allá habían corrupción, pecado y demás, pero la señal más grande que Dios estaba mandando en los tiempos de Noé era un profeta. Y ese profeta primeramente se llamó Enoc, y luego ese profeta era Noé mismo. Ahora usted va a notar que no aceptaron aquella generación. ¿Quiénes aceptaron el mensaje de Enoc? Solamente los que caminaron con Enoc. ¿Quiénes aceptaron el mensaje de Noé? Aún su familia. Su familia aún tenía ciertas dudas de lo que Noé estaba hablando. El resto de las generaciones de las iglesias, de los ministros y demás, no aceptaron nunca el mensaje de Noé. Si no, usted lea Génesis capítulo 6, 7, 8, 9, 10, vea ahí las escrituras. ¿Cómo es que rechazaron el mensaje de Noé? Sin embargo, los animales habían oído el mensaje que trajo el profeta Noé. Pero vea usted, no vaya a ser que de la misma manera a usted le pase, amigo y hermano, en esta hora. Es la razón que usted necesita examinar. La señal más grande en aquel día era Noé. Era Enoc y era Noé. En los tiempos, ahora vea, esa generación no identificó de la manera como Dios estaba trabajando. Ellos se quedaron con sus tradiciones y rechazaron la señal. La salvación estaba en Noé. Noé tenía un mensaje de salvación, pero no aceptaron. Jesús dijo: como fue allá, así será hoy. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que en esta generación en la cual vivimos tiene que haber un profeta, tiene que haber un hombre que tenga el mensaje de salvación, el mensaje que Dios prometió que vendría antes de que esta tierra fuera destruida. Y está prometido que Elías, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ahora veamos los días de Noé, de Lot. En los días de Lot también de la misma manera, cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, Sodoma y Gomorra estaban llenos de pecado, llenos de terrible condenación. Usted va a encontrar que allí sucedieron algunos detalles. Tendríamos que ir a Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19, lo cual usted necesita leer para poder conocer los acontecimientos que sucedieron antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque nuestro Señor Jesucristo se dirige a los tiempos de Noé y se dirige a los tiempos de Lot. Son dos tiempos diferentes, porque lo de Lot, lo de Sodoma y Gomorra sucedió muchos años después del diluvio, y lo de Noé sucedió antes de Sodoma. Encontramos entonces que en los tiempos de Noé, como dijimos, Dios ya había hablado y tomado a un hombre, a un profeta, pero la generación no lo aceptó. Noé construyó como señal de su fe, de que él había creído. Él comenzó a construir el arca.
Ese arca era donde los hombres y las mujeres tenían que ser llevados y salvados, tal como los animales también. Pero sin embargo, solamente de los millones de gentes que vivían en aquella generación, apenas su familia creyó. 8 personas entraron al arca. El resto de las gentes rechazaron el mensaje de Noé. Llamaron a Noé de loco, de fanático, de adivino, de todo le llamaron. Amigo y hermano, y espero que esto a usted no le vaya a suceder, porque la señal más grande en aquel día era ese profeta, era el mensaje. Y aquel profeta, ciertamente, él probó que el mensaje que él creía era verdad y era enviado de parte de Dios. Y esa es razón de que él construyó el arca para salvar. Hoy en día también tenemos un arca de salvación. Ese arca de salvación es el mensaje que trajo este mensajero para el tiempo del fin en la cual vivimos usted y yo. Mi amigo y mi hermano, va a depender de usted en esta hora, conforme a su misericordia de Dios, que usted pueda oír este mensaje que Él envió para usted. Espero que usted oiga, esté atento, como dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amigos, estamos finalizando esta primera media hora, o esta primera parte de esta serie de mensajes, titulado La señal antes del fin del mundo. Pensamos que mañana continuaremos con la segunda parte, para colocar los días de Sodoma y Gomorra y para poder ver cómo fueron los tiempos de Lot, los acontecimientos sucedidos poco antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Mis amigos y hermanos, les invitamos a estudiar la palabra de Dios en Génesis capítulo 18 y 19, para que usted pueda entender mejor los acontecimientos sucedidos en aquellos tiempos. Muy bien, nos despedimos. Esperamos que Jesucristo haya bendecido sus corazones. Hasta la próxima. Dios les bendiga.